Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a ver lo que son las estructuras condicionales con if y else. Antes de comenzar, hay que saber qué es una estructura condicional. Una estructura condicional es una instrucción que nos ayuda al programa a saber qué proceso o camino debe seguir dependiendo de la situación en la que se encuentra. Algo muy similar a las situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, donde nosotros debemos de decidir qué decisiones simples tomar, como por ejemplo, qué vamos a usar hoy, qué ropa, hasta decisiones complejas, como qué carrera voy a estudiar. Nosotros vamos a ver ciertas condiciones y conoceremos su estructura condicional, el comportamiento de la estructura, ya que al no haber una condición establecida no hay camino o proceso que seguir. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, hoy analizaremos este diagrama de flujo, que va a representar una estructura condicional. Una estructura condicional está compuesta por su condición, como les comenté, previamente por dos elementos muy importantes, que son las partes que nos van a confirmar. Si la condición es cierta, será verdadera, y si no, será falsa. Posteriormente, dependiendo del camino, el proceso que se seleccione, el programa determinará que está cumpliendo o no con la condición y lo va a ejecutar. Una vez que termine de ejecutarse la condición, no importa el camino que siga, siempre va a tener un final. Ahora vamos a un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos ir a una reunión de amigos. Por ende, la situación en la que nos encontramos es que tenemos que ir a pedir permiso a nuestros padres. Le vamos a preguntar si podemos ir a la reunión, a lo que nuestros padres nos pondrán una condición, que podría ser la siguiente: que nos dará permiso si terminamos la tarea. Es decir, no está condicionando para poder darnos permiso, pero debemos hacer la tarea. Entonces es donde entra el sistema condicional. Esta parte de aquí, que es la parte estructural, que es la parte condicional, es donde primero, una vez que llegue el momento de querer ir a la reunión, vamos a decirle: bueno, es momento que vaya a pedir permiso a mis padres y me pueden dar el permiso de salir. Pero antes de hacerlo, me preguntarán si terminé la tarea, que es la condición para darme el permiso. De esta manera, podrá cumplir con la condición, que si termino, me darán permiso. Me dirán: sí, claro, ya puedes irte. En el caso de que no haya cumplido la condición, me dirán simplemente: debes hacer la tarea. Y seguirá este camino y va a decir: bueno, no hiciste la tarea, simplemente no te dejo ir, y te pone a hacer la tarea. Y fin. Posteriormente se termina el proceso condicional. Si se dan cuenta, realmente las estructuras condicionales son muy sencillos y simples de utilizar, ya que no tienen un grado alto de complejidad. Simplemente hay que saber la condición o la pregunta correcta que tenemos que hacer, ya que lo que estamos aquí adentro es fundamental para que funcione correctamente estas estructuras. Posteriormente tenemos dos partes, que son las estructuras condicionales y las estructuras simples. En primer lugar, las estructuras condicionales simples únicamente consisten en que uno de los dos caminos que están seleccionados va a tener instrucciones, mientras que la otra no importa si en la parte que cumple la condición o no. Únicamente las estructuras condicionales simples deben tener una instrucción de un único lado. Por otra parte, las instrucciones condicionales compuestas van a tener instrucciones por ambas partes, tanto en la parte verdadera como en la parte falsa, que es la que acabamos de ver hace un momento. Bien, entendido lo anterior, vamos a hacer un ejemplo práctico de este ejemplo. Bueno, nos pide lo siguiente. Vamos a realizar un programa que calcule el promedio final de 3 materias y que el programa nos indique si el alumno aprobó o reprobó la materia. Ahora, ya se nos está dando las calificaciones que vamos a tener en cuenta, que son de 3 materias, que son matemáticas 5, biología 4, química 3. Una vez que se saque el promedio de estas materias, el programa nos tiene que indicar que si el alumno aprobó o reprobó y con qué promedio. Ahora, para eso vamos a usar este diagrama de flujo.
Si no conocen los diagramas de flujo, no se preocupen. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo. De momento vamos a usar esto como similitud. No se fijen en la figura, simplemente analicen. Solo nos servirá como guía para saber qué es lo que hará el programa. Ahora vamos a hacer el análisis antes de empezar a programar. Primero debemos ver qué es lo que vamos a programar y qué resultado queremos llegar. Para eso es que se utilizan los diagramas de flujo. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro programa va a arrancar con un inicio. Además, tenemos que saber que vamos a utilizar espacios de memoria que son variables. Estas variables van a contener las calificaciones de cada materia y esas variables a su vez se van a llamar justo como se llama la materia. En este caso nos están diciendo que necesitamos una materia que se llama matemáticas que contenga un 5. Posteriormente nos indican que necesitamos otra materia que se llama biología que contenga un 4. Y finalmente nos piden que utilicemos una materia que se llama química y que va a contener 3. Una vez que ya tenemos nuestros 3 espacios en memoria, nosotros tenemos que comenzar a hacer un análisis, la cual es que necesitamos calcular y es el promedio. Y que también abriremos otro espacio en memoria para alojar ese promedio. Únicamente le vamos a dar un valor 0. ¿Por qué 0? Pues al ser un valor 0, en este caso no afecta en nada, simplemente es para inicializar la variable. Bueno, ahora realizamos una pequeña fórmula que es para calcular el promedio. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy sumando matemáticas, biología y química y lo encierro entre paréntesis y lo divido entre 3. Recordarán, en la clase pasada ya vimos la prioridad de los signos y también los signos aritméticos. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es decirle a nuestro programa que primero debe sumar las 3 materias y posteriormente dividirlo entre 3. Una vez que haya terminado de hacer esa operación, lo va a guardar en una variable que declaramos previamente que se llamaría promedio. Ahora, una vez que calculó el promedio, viene la parte de la estructura condicional, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Como recordarán, yo les comentaba que la pregunta que ustedes hagan aquí es fundamental para poder darle el comportamiento adecuado a tu programa. En este caso, una vez que termine de calcular el promedio, vas a entrar en la estructura condicional y vas a decir, bueno, ¿cuánto vale promedio? Que es lo que tiene aquí. Una vez que haya calculado el promedio, va a decir, bueno, supongamos que sacó un 4. Entonces va a decir, ¿cuánto vale promedio? Bueno, promedio vale 4. En este momento vamos a preguntar, ¿4 es mayor o igual a 4? Claro, sí, 4 es mayor o igual a 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Para entrar en esta parte de aquí va a decir, bueno, el alumno aprobó la materia y arrojará este resultado. Y finalmente va a terminar el programa. Pero ¿qué pasaría si el promedio fuera de 3? Que lógicamente, según la condicional, 3 es menor a 4. Entonces preguntará, ¿cuánto vale promedio? Promedio vale 4. En ese momento se va a hacer la pregunta, ¿promedio es mayor o igual a 4? Y en efecto, no es mayor ni es igual a 4. Entonces va a venir y decir, el alumno reprobó y el programa va a terminar. Esta es la forma como nosotros debemos hacer los análisis de nuestros programas antes de empezar a programar. Una vez que nosotros ya sabemos qué programas o qué variables y cuál es el proceso que debemos seguir, vamos a proceder a programarlo. Necesito que por favor abras tu bloc de notas y tu símbolo sistema y vamos a empezar a programar. Como recordarán, en Java, las 2 primeras líneas de código que tenemos que empezar a escribir es el nombre de la clase, después escribir el método my. Entonces vamos a hacerlo primero. Vamos a escribir el nombre de nuestra clase, que es public espacio class con doble s y el nombre de nuestra clase. Recuerda, el nombre de la clase siempre debe ser la primera letra en mayúscula. En este caso yo lo voy a nombrar promedio.
Una vez hecho esto, abro llave y recuerda, llave que abro, llave que cierro. Voy a dar Enter y voy a comenzar con el indentado. Después escribo el método my, que es public espacio static espacio void espacio my. Abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis con S mayúscula le voy a escribir stream espacio args espacio abro corchete y enseguida lo cierro. Y una vez hecho esto, fuera de los paréntesis, abro llave y recuerda, llave que abro, llave que cierro. Voy a dar Enter y hago el indentado entre llaves. Listo. Una vez hecho esto, voy a comenzar a declarar las variables que ya habíamos hecho en nuestro análisis anteriormente. En primer lugar tenemos que necesitamos una variable del tipo entero que se llame matemáticas, la cual debe iniciar con un valor de 5. Posteriormente vimos que también necesitamos una variable del tipo entero que se llama biología. Esta variable debe iniciar con un valor de 4. Después tenemos otra variable que va a ser la de química. Esta variable debe de contener un valor de 3. Y una vez hecho esto, vamos a escribir la última variable, que es la variable de promedio, que es donde se va a alojar el resultado final que obtenga el alumno y lo inicializaremos con 0. Una vez que declaramos nuestras 4 variables, ya habíamos analizado con anterioridad, procedemos a calcular el promedio con la fórmula que ya tenemos, que era promedio es igual a la suma de la variable matemáticas más biología y química. Ahora, todo esto aquí lo vamos a poner entre paréntesis, porque recuerden que existe una prioridad entre los signos donde nosotros queremos primero que se realice la suma de estas variables y posteriormente se divida entre 3. Una vez que hayamos terminado de calcular el promedio, vamos a finalizar con un punto y coma, porque recuerden que una instrucción para finalizar debe de llevar un punto y coma. Ahora vamos a proceder a entrar a la parte final, que es nuestra condición. Hace un momento nosotros veíamos que una vez que se calcule el promedio se debe de entrar a una condición, que es donde se debe de hacer una pregunta que es: ¿promedio debe ser mayor o igual a 4? En caso de que sea afirmativo, debe de realizar un proceso y en este caso se debe realizar otro proceso cuando no lo cumpla. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es indicar a nuestra estructura condicional, que es la siguiente: if, abrir y cerrar paréntesis y dentro del paréntesis la condición que queremos que se cumpla. En este caso queremos que la condición sea la siguiente: que promedio debe ser mayor o igual a 4. Como recordarán, esto ya lo habíamos acabado de calcular en esta parte de aquí. Entonces vamos a poner dentro del paréntesis: promedio debe ser mayor o igual a 4. Ahora, como esto no es una instrucción, porque es una estructura condicional, también debe de llevar instrucciones dentro de la llave. Entonces, fuera de los paréntesis vamos a abrir una llave y recuerda, llave que abro, llave que cierro. Voy a dar Enter y voy a hacer el indentado de mi llave hasta mi if. Bien, una vez hecho esto, aquí voy a colocar la instrucción que quiero que se ejecute. Como recordarán, en este caso, si cumple esta instrucción, que es esta, que si promedio es mayor o igual a 4, el alumno aprobó. Entonces vamos a hacer lo siguiente con ayuda de un system. Recuerden, S mayúscula. Vamos a poner lo siguiente: system.out.println y entre paréntesis, entre comillas, el mensaje que queremos que nos arroje el programa. En este caso vamos a querer que en caso de que sea afirmativo, que el promedio sea mayor o igual a 4, queremos que nos diga el alumno aprobó. Y posteriormente vamos a dar un espacio y vamos a concatenar la variable promedio, porque también queremos saber con qué promedio pasó o aprobó el alumno. Vamos a ponerle aquí
punto y coma, porque el sistema .println sí es una instrucción. Entonces, una vez hecho eso, ya tenemos nosotros nuestro primer camino, que es una parte de aquí que el alumno aprobó. Pero como programamos la otra parte, la parte negativa, donde promedio no es mayor ni tampoco es igual a 4, nos debe arrojar un mensaje a través del system.out.print que el alumno reprobó la materia. Vamos a probar nuestro programa para ver que efectivamente corre. Nos vamos a dirigir a guardar archivo y recuerda, lo primero que hacemos es salvar nuestro código. Entonces lo voy a poner aquí guardar y le voy a decir que lo guarde con el nombre de nuestro código, promedio.txt. Una vez hecho eso, ahora sí voy a proceder a crear mi archivo Java. Voy a darle en archivo, guardar como, y recuerda, aquí se debe llamar tal cual se llama el nombre de mi clase, que es promedios. Le debo de poner la extensión .java. Una vez hecho esto, lo voy a guardar y voy a comprobar que efectivamente ya está guardado en el escritorio. Entonces me voy a dirigir ahora al símbolo sistema y voy a entrar en mi escritorio, porque es allí donde tengo alojado mi archivo. En este caso yo voy a escribir la palabra cd de stock. Lo voy a dar enter. Una vez que ya entré en el escritorio, voy a escribir la palabra dir y voy a verificar que efectivamente mi archivo Java esté ahí. Ahora voy a comenzar a compilar mi archivo. Entonces vamos a invocar y utilizar el compilador que Java pone a nuestra disposición, que es javac, espacio, el nombre de mi archivo .java, que es promedio, y le damos enter y voy a esperar. Si te das cuenta, no nos marcó ningún error y ya hemos creado la clase que se llama promedios. Entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a escribir la palabra Java espacio promedios, vamos a presionar enter y ¿qué es lo que pasa? Nos dice que el alumno aprobó con un promedio de 4. Si se dan cuenta, 4 sí es igual a 4, la cual era nuestra condición, que mientras el promedio, es decir, este valor que está aquí, 4, fuera mayor o igual al número 4, nos dijera que el alumno aprobó, que en este caso promedio tiene un valor de 4 y 4 es igual a 4. Ahora vamos a modificar nuestro archivo, vamos a borrar promedios.java y también la clase, vamos a suprimirlos y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que repruebe para ver que efectivamente nuestra estructura condicional esté de la manera correcta. Vamos a guardar esto y vamos a renombrarlo nuevamente como promedios.java. Listo. Una vez que ya creamos nuestro archivo, vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro símbolo sistema y vamos a darle cd de stock. Una vez en nuestro escritorio le damos promedio.java. Compilamos nuestro archivo y vemos que no tenga errores. Y posteriormente, una vez que ya nos creó la clase, verificamos que no tenemos errores. Vamos a ejecutarlo, Java espacio promedios. Vamos a presionar enter. Y si se dan cuenta, ya nos indica que el alumno reprobó. Porque para nosotros, que ya cambiamos todas las calificaciones, esta es la manera en cómo se utilizan las estructuras condicionales if y else en Java.